Buenas tardes, señores estudiantes. Ya vamos a iniciar, solo estamos ingresando, permitiendo que ingresen los estudiantes. Faltan algunos todavía, pero vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a tratar ya los temas del derecho notarial en cuanto a los principios. Vamos a ver que aquí están todavía tocando la puerta para ingresar. Bueno, creo que habíamos visto, si me equivoco, por favor, ustedes me corrigen, habíamos visto los principios, principio de rogación, el principio de consentimiento, el principio de consentimiento que estábamos analizando, y habíamos visto que el principio de consentimiento se debe que el notario autoriza actos o contratos. Los actos o contratos son negocios jurídicos. Como consecuencia de ello, son negocios jurídicos donde se necesita el consentimiento para poder realizar que nazca la vida jurídica, ya sea un contrato o un negocio jurídico. Creo que en la sesión presencial de la semana anterior habíamos visto que hay contrato cuando dos o más personas van a crear, van a modificar, van a extinguir una relación de derechos y obligaciones. Y eso está regulado en el artículo 1517 del Código Civil. Sin embargo, cuando no hay dos partes, cuando no hay dos o más personas, solo hay una persona, no podemos decir que hay contrato, porque se rompe la premisa de que sean dos personas. Entonces vemos que cuando hay solo una persona, lo que existe es un negocio jurídico, es un acto. Por eso en el Código Notariado se regula actos, tratos. Dentro de los actos que autoriza el notario, pues podemos tener los testamentos, testamento común abierto, testamento común cerrado, tenemos la declaración de identificación de persona, que es regulado en el artículo 5 del Código Civil y en el 420 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos también una declaración unilateral de voluntad, una donación. Puede ser una donación que puede ser unilateral y después va a ser ratificada, pero a eso se refiere cuando son actos. Hay actos también que no se hacen constar en escrituras públicas, sino en actas notariales. El matrimonio es un acto, sin embargo, el artículo 78 del Código Civil lo califica como una institución. También en el punto de vista de las actas notariales, en el artículo 60 del Código Notariado encontramos que el notario autoriza actas notariales para hacer constar hechos o circunstancias. Los hechos son hechos de la naturaleza, donde no tiene nada que ver la voluntad del ser humano. Y hay hechos donde participa el ser humano, pero no con el consentimiento, es decir, no con su voluntad, sino que participa por imprudencia, por negligencia, por impericia, ¿no? Entonces, por ignorancia, ¿no? Vemos el grave accidente de hace algunos días de un transporte extraurbano, que lamentablemente fallecieron muchas personas, porque me imagino que fue imprudencia del conductor, fue impericia posiblemente del conductor. Entonces la voluntad de él era llegar a un destino, no era provocar todo eso, sino que ese es un hecho. Ese es un hecho donde participa, donde se ve involucrado el ser humano, pero no con su consentimiento. Hay otros hechos, por ejemplo, el hecho de tránsito. El hecho de tránsito es un accidente de tránsito, donde se provocan consecuencias dañosas, lesiones, se provocan daños, se provocan perjuicios, pero no es con la voluntad del ser humano, sino que por imprudencia, por negligencia, por impericia. Entonces vemos que en este caso el principio de consentimiento
es un elemento esencial en el derecho notarial, porque las personas manifiestan, exteriorizan su consentimiento. En el artículo 29 del Código de Notariado ya encontramos en el artículo 29 del numeral 10 del Código Notariado. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Es decir, el notario lee el instrumento público. Por eso cuando vamos cerrando, cuando vamos terminando la redacción de una escritura, consignamos: el infrascrito notario da fe de haber leído el contenido íntegro de la presente escritura pública a los otorgantes, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifican y aceptan. Entonces vemos que ahí está parte del consentimiento, pero ahí solo están exteriorizando el consentimiento. El notario está leyendo el contenido del instrumento público y las personas le van a decir: sí, estamos de acuerdo. Si las personas no están de acuerdo, cuando el notario está leyendo, pues van a ver un gesto que se sorprenden. No, esa no es mi edad, es lo primero. No, esa no es mi edad, no tengo esos años. Entonces ahí hay un gesto donde se reacciona, donde es una reacción del consentimiento. Por eso en el numeral 10, la fe de haber leído, la fe de haber leído. ¿Quién no lee? El notario. En algunas escrituras ustedes están viendo que busquen copias, algunas escrituras que tengan, pues tal vez tienen guardadas sus papás, sus parientes, o tienen acceso con un notario, y van a ver que algunos dicen que por designación de los otorgantes. No son ellos los que nos designan, es la ley la que nos obliga a leer el instrumento público. Al numeral 10 del artículo 29. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación. Cuando el notario está leyendo, las personas van oyendo y van asentando, consintiendo de una manera exterior su consentimiento. Y cuando escuchan algo que es contrario a ese consentimiento, hay una reacción de sorpresa. No, ese no es el precio. No pensaba en la elección. Entonces ahí, por eso se consigna este numeral: la fe de haber leído, o sea, admitir. La fe de haber leído al interesado, perdón, haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación. Ellos están oyendo y están aceptando, sí, su ratificación y su aceptación. Pero eso no es suficiente, ¿ya? Ese numeral no es suficiente, porque ahí solo están exteriorizando el consentimiento. Lo que se necesita es capturar ese consentimiento y plasmarlo, materializarlo en el instrumento público. Y eso se hace a través de la firma. Por eso, en derecho notarial, la doctrina regula que la firma, ¿cómo definimos la firma? Una definición de firma. La firma es la representación gráfica. ¿Por qué gráfica? Porque muchas veces nuestra firma es ilegible. Hay firmas ilegibles, hay firmas legibles. Entonces, la firma es la representación gráfica, sea legible o sea ilegible. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen una firma ilegible. Entonces, es la representación gráfica del consentimiento. Y eso es, en el derecho notarial vamos a encontrar el consentimiento no solo en el Código Civil, porque ¿qué hace constar el notario en los instrumentos públicos? Actos o contratos.
es decir, negocios jurídicos. Y nos vamos al artículo 1251, donde se regula que para la validez del negocio jurídico o para la validez de los contratos se necesita capacidad. Ustedes ya saben cuántas clases de capacidad regula la ley. Ustedes ya saben en qué momento se adquiere la capacidad, cualquiera de las dos. Ustedes saben que la capacidad se adquiere a los 18 años. Y además de eso, objeto lícito, es decir, que el bien objeto del negocio jurídico o del contrato se encuentre dentro de la esfera jurídica normal del tráfico comercial. Cuando se va a realizar un negocio jurídico de algún bien que no es normal que esté en el tráfico jurídico, necesita una autorización especial. No cualquiera vende combustible. No cualquiera, bueno, legalmente, pues, no cualquiera vende armas o municiones. Entonces, para eso se necesitan autorizaciones especiales. Pero eso es aparte, eso es diferente. Pero el negocio jurídico se necesita para su validez el consentimiento. Y vemos nosotros entonces que el consentimiento se materializa a través de la firma. A eso se debe que este tiene mucha importancia en el derecho notarial. Yo quisiera que alguien viera su código notariado y si tiene su decreto 5477 del Congreso de la República, para que podamos ver cómo está regulado también el principio de consentimiento en este decreto 5477 del Congreso de la República. ¿Alguien tiene su decreto 54? Está en el código notario. Yo lo puedo leer, pero quiero que participen. Sí, Valeria, le voy a agradecer, por favor, el decreto 5477, y lo va a tener como el primer principio de la jurisdicción voluntaria. Por favor, Valeria. Ok, licenciado, buenas tardes. Es el decreto. Es el decreto 54-77, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Título 1, disposiciones generales, capítulo único, principios fundamentales. Artículo 1, consentimiento unánime. Para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley pueda ser tramitado ante notario, se requiere del consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que se hayan pactado o los que disponga el respectivo arancel. Muy bien, gracias, Valeria. Entonces vemos el principio de consentimiento como es de fundamental. Vimos que el derecho notarial está integrado por distintas clases de normas jurídicas de derecho notarial puro, normas jurídicas de derecho notarial aplicado, normas jurídicas de jurisdicción voluntaria, ¿no?, que el notario puede conocer. En asuntos de jurisdicción voluntaria está facultado. Y yo creo que lo más constante, lo más trascendente es las sucesiones. El notario puede declarar herederos en los procesos sucesorios intestados. El notario puede declarar la validez del testamento en los procesos sucesorios testamentarios, siempre y cuando las partes interesadas manifiesten su consentimiento ante el notario, ¿no? Y ese consentimiento se manifiesta al momento que los interesados requieren actuación del notario. El notario solo actúa a requerimiento de parte o por disposición de la ley.
Y entonces, cuando hay una mínima muestra que no hay consentimiento entre las partes, el notario ya no puede conocerlo. El notario no puede conocer y tiene que remitir sus actuaciones a un órgano jurisdiccional para que sea el juez ante quien se vayan a dirimir las diferencias, si es que lo hay. No hay necesidad que se estén lanzando imperios, no hay necesidad que estén agrediéndose físicamente, no hay necesidad. Con alguien que diga, yo no estoy de acuerdo con lo que se está planteando, ahí ya hay derechos subjetivos en conflicto. ¿Sí vale? Escucho. Licenciado, tengo una pregunta con respecto a que el notario declara la validez de un testamento y a quienes instituyó el testador como sus herederos, así como también sobre los procesos sucesorios. En estos dos casos podríamos decir que son ejemplos de jurisdicción voluntaria notarial. Correcto, correcto. Vimos la semana pasada que la jurisdicción voluntaria puede ser judicial, donde actúa el abogado plantea la solicitud al juez, y ya puede ser jurisdicción voluntaria notarial, donde las personas directamente acuden al notario y manifiestan qué es lo que necesitan que el notario les asesore. El notario puede conocer en sede notarial, es decir, en su oficina, puede conocer asuntos de jurisdicción voluntaria que están reguladas en el decreto 5477, disposición de bienes de menor, disposición de bienes de ausente, disposición de bienes de incapaz, cambio de nombre, constitución de patrimonio familiar, dentro de los que están regulados en el decreto 5477 del Congreso de la República. En el Código Procesal Civil y Mercantil está regulada la identificación de tercero o la llamada notoriedad, que es lo mismo, las subastas voluntarias, los procesos sucesorios. Ahí van a estar regulados esas otras actuaciones que el notario puede conocer en jurisdicción voluntaria. El notario es como un juez. En ese momento el notario se va a constituir como el carácter de juez. El notario no dicta sentencias, porque la ley del organismo judicial regula las sentencias, dicta autos, dicta decretos, autos, decretos, eso es lo que dicta el juez. El notario no dicta autos, no dicta decretos, no dicta sentencias. El notario lo que dicta son resoluciones. El notario dicta resoluciones con base a la ley del timbre forense y timbre notarial. Vamos a encontrar en el artículo 2, el artículo 3, numeral 2, que el notario dicta resoluciones. Y esas resoluciones que no dicta en jurisdicción voluntaria son de dos formas. Una resolución de trámite, que le da trámite a las actuaciones, y una resolución de fondo, que es con la que concluye, con la que declara herederos, con la que declara el cambio de nombre, con la que declara la notoriedad. Entonces son resoluciones de fondo, aunque la notoriedad concluye con un acta notarial, no con resolución. Pero muchos de ustedes se dan cuenta, como aquí lo que se trata es aplicar la ley, lo que se trata es que seamos técnicos, porque el notario, su formación tiene que tener una formación jurídica. Por eso tratamos de que todo tenga fundamento jurídico, porque el notario tiene que tener una formación jurídica. El notario tiene que tener una formación científica o doctrinaria, saber definiciones, conocer características, conocer conceptos. Esa es la formación científica que adquiere el notario en su preparación, pero también una formación técnica, cómo redactamos los documentos o los instrumentos que estamos facultados de autorizar o de redactar. Porque muchas veces se autodeclaratorio de heredero, hasta en los libros de los colegas. Yo se los he mencionado, de algunos fueron mis maestros, otros mis amigos, y les he dicho, no son autos. El notario no dicta autos.
El notario lo que dicta son resoluciones, ¿no? Y entonces vemos que en ese principio de consentimiento es muy fundamental, porque la más mínima diferencia que surja dentro de las partes, el notario tiene que abstenerse. Y cuando se trata de un asunto que está conociendo la decisión voluntaria, es un proceso, ¿no? No es como cuando las personas llegan y dicen, mire, voy a vender un inmueble, voy a dar en arrendamiento un inmueble, porque muchas veces las personas piensan que es de tomar las hojas de protocolo y empezar a redactar, ¿no? Cuando uno recibe la información, tiene que buscar, ¿no?, hacer consultas en el registro de la propiedad, o hacer consultas en catastro municipal, ¿no?, hacer consultas en catastro de la dirección de catastro de inmuebles. Hay que estudiar el inmueble como qué es lo que va a vender. Está libre de gravámenes, está libre de anotaciones. Porque las personas con tal de vender van a decir, miren, mi inmueble no tiene ningún gravamen, no tiene ninguna anotación. Nos pasó hace algún tiempo. La persona quería vender un inmueble ubicado en un departamento de Occidente. Cuando hicimos el estudio de la finca a través de la informática, entramos y vimos el historial de la finca, nos aparece que tenía una anotación de demanda del año 1955. ¿Sí? Y las personas ni se acordaban. Mira, mi inmueble no tiene anotaciones, yo estoy libre, no tengo deudas, pero hay una anotación de demanda. ¿Y qué hacemos? Es muy antigua, de 1955 la anotación, yo necesito vender el inmueble. Vemos, por el principio de imparcialidad. No podemos nosotros, es que la persona dice que está libre de gravámenes, de anotaciones. Hay que estudiar la finca. Hay que entrar a la dirección de catastro de inmuebles. Cuando veamos las leyes fiscales nos vamos a dar cuenta. Bien, el inmueble. Como esos son valores muy antiguos, entonces entramos al catastro municipal, la Municipalidad de Villanueva, Municipalidad de Misco, Municipalidad de Ciudad de Guatemala, Municipalidad de Quetzaltenango, entramos al catastro municipal y vamos a ver qué valor tiene en la actualidad el inmueble. Este principio de consentimiento tiene muchos factores en los cuales el notario, porque aquí va concatenado el principio de imparcialidad, ¿no? Yo no le voy a ocultar al comprador que el inmueble tiene una anotación, que tiene un embargo, que tiene una desmembración. Yo no le voy a ocultar como notario, le voy a decir, el inmueble que usted quiere comprar tiene una anotación de demanda. Puesto que le vamos a dar la solución, porque tenemos una función asesora, le vamos a asesorar. Mire, su anotación de demanda es de 1950 y algo. La podemos cancelar por prescripción. Hacemos una gestión ante el registro por escrito, con fundamento jurídico, y para que la cancele por el tiempo que ha transcurrido. Entonces, el principio de consentimiento y el principio de imparcialidad, que porque él me va a pagar mis honorarios, yo puedo ocultarle a la otra parte información que puede perjudicarle. Además, de conformidad con el artículo 30 del Código de Notariado, debemos de consignar en el instrumento si el inmueble está libre de gravámenes o anotaciones. Pero no es solo de consignarlo, tenemos que asegurarnos que así sea. Tal vez las personas no lo hacen con mala fe, como ese caso que la persona no lo hacía de mala fe. Sencillamente la persona no se acordaba. Tal vez de sus antepasados tenía una anotación del inmueble. Entonces, el notario tiene una actividad asesora y tiene un principio de imparcialidad. El notario tiene que ser imparcial. Y entonces todo eso va concatenado con el principio de consentimiento. Entonces vemos 1951 que está regulado el principio de consentimiento para el negocio jurídico.
Vimos el artículo 1 del decreto 5477, donde se consagra como un principio, un primer término, el consentimiento para asuntos de jurisdicción voluntaria, que usted va a conocer en el otro año en jurisdicción voluntaria notariado 3. Y vimos que el consentimiento se materializa, se puede exteriorizar ratificando, aceptando como 29, pero se materializa, se concretiza en el instrumento público con la firma. La persona no puede firmar, ya sea porque no aprendió, no sabe firmar, o porque tiene algún impedimento físico, temporal o definitivo, por la cual no puede firmar. Entonces, cuando la persona no puede firmar, va a dejar la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Pero es que el dedo pulgar derecho lo tiene enyesado, lo tiene lastimado, no puede. No puedo, ¿qué puedo hacer? El dedo pulgar izquierdo. O el dedo pulgar índice. Porque así lo regula el artículo. Esa es la materialización del consentimiento. En este caso, cuando el consentimiento se va a materializar con la impresión dactilar, va a firmar un testigo. Va a firmar un testigo. La persona va a dejar la impresión dactilar o va a imprimir la impresión dactilar y va a firmar a ruego un testigo. Artículo 29, numeral 13. Si no hay dudas, preguntas, pasamos al principio de fe pública. El principio de fe pública, el Estado, en aquella suposición de jus imperium que tiene ciertas atribuciones. Dentro de esas atribuciones que tiene el Estado es la fe pública. La fe pública es del Estado. Sin embargo, para dar cumplimiento de seguridad que regula el artículo 2 de la Constitución Política de la República, el Estado le confiere, le otorga ese atributo, esa facultad a ciertos funcionarios. Oigan la palabra, funcionarios. Dentro de esos ciertos funcionarios está el notario. Y por eso vamos a encontrar que hay fe pública notarial, la que tiene el notario. También se le llama fe pública personal. ¿Por qué se le llama fe pública personal? Porque no se pueden delegar. Una vez se ha adquirido la fe pública, no se pierde, salvo que lo inhabiliten. Pero si lo van a inhabilitar es porque no cumplió con sus deberes, con sus obligaciones, o porque infringió alguna ley, cometió algún delito. Entonces ahí lo van a inhabilitar, pero la fe pública no se pierde. La fe pública no se puede delegar. 154 de la Constitución Política de la República, la función pública. Y la fe pública, como les decía, el Estado se la delega a ciertos funcionarios. Y el artículo 1 del Código de Notariado, a través del Estado, a través de la ley del artículo 1 del Código de Notariado, el Estado le delega, le otorga al notario la fe pública. El notario tiene fe pública. Y el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos extendidos por notario, funcionario público, empleado público, producen fe y hacen plena prueba. Entonces ahí está el principio de fe pública. Es ese atributo, es esa facultad, es esa potestad que el Estado le confiere a ciertos funcionarios. Fe pública. Pero cuando hablamos de fe pública administrativa, esos funcionarios son de la administración pública, ministros de Estado, secretarios generales,
director general, ellos son funcionarios públicos. Fe pública administrativa, ¿no? Hay fe pública judicial. ¿Sí? Escucho, ¿vale? Licenciado, con respecto a la función, a la República Administrativa, ¿podríamos poner de ejemplo al escribano de Cámara y Gobierno o no entraría en esta categoría? No, él es fe pública notarial, exclusivamente para asuntos donde una de las partes o ambas partes es el Estado. Fe pública administrativa, miren, un ejemplo tan fácil. Bueno, yo lo hacía cuando era estudiante y me imagino que ustedes también lo hacen. Cada semestre, cuando ustedes tenían el resultado de haber aprobado los 5 cursos de cada semestre, ¿qué era lo que hacían? Cuando terminaba el semestre, pues había un periodo de descanso de medio año y al regresar ya estaban todas las notas. ¿Y qué era lo que hacíamos? Pedir una certificación. Pedíamos una certificación que acreditara que teníamos aprobados los cursos. Ese documento tiene fe pública administrativa, porque está extendido por el jefe de control académico y está aprobado por el secretario de la facultad. Cuando nos graduamos, nos dan el título de notario. Ese título está firmado por el decano de la facultad, por el secretario de la universidad, por el rector de la universidad. Ellos son funcionarios públicos. Cuando pedimos antecedentes policiales o antecedentes penales, ese documento tiene fe pública administrativa, porque está extendido por un funcionario público. Cuando pedimos una certificación de partida de nacimiento, de partida de matrimonio, de partida de función, ese documento tiene fe pública registral. O cuando pedimos una certificación en el registro de la propiedad, tiene fe pública registral, no es administrativa, está extendida por un registrador. Entonces, esos son los funcionarios. Acordémonos que hay funcionarios por elección popular. Hay funcionarios por elección popular. Alcaldes, diputados, presidente, son funcionarios por elección popular. Hay funcionarios por legítimo nombramiento. El Procurador de Derechos Humanos lo nombra el Congreso. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo nombra el Congreso, de la terna que le traslada. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad los nombra el Congreso, de las ternas que es legítimo nombramiento. El Procurador General de la Nación lo nombra el Presidente de la República, legítimo nombramiento. El escribano de Cámara y Gobierno lo nombra el Ministro de Gobernación. Es decir, hay funcionarios por elección popular, hay funcionarios por legítimo nombramiento y hay funcionarios por designación de la ley. Funcionarios por designación de la ley, leímos las disposiciones transitorias del Código Penal, lo leímos en la sesión anterior, en esas disposiciones transitorias del Código Penal, leímos por funcionario público. ¿Qué se entiende por funcionario público? Toda persona que desempeñe una función pública. ¿Y qué regula la definición de notario? El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública. Es un funcionario por designación de la ley. Dice, incluso para un organismo público, una empresa pública o que preste un servicio público. Los notarios prestamos un servicio público. Entonces, ese es el principio de fe pública, ¿no? Es un atributo, es una facultad, es una potestad. Pero no es aquella que tiene el notario, porque aquella que tiene el notario no sé qué puede hacer.
Mientras si decimos que es un atributo, es una cualidad, es una facultad, es una potestad que tiene un notario, ¿para qué? Para robustecer, ¿m? Con una presunción de verdad, de veracidad, los actos o contratos que autorizan. Se presume. ¿Por qué se presume? ¿Por qué no podemos decir, no va a aseverar que es verdadero? No, eso se presume. ¿Por qué se presume? Porque el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil regula, salvo, se presume que son verdaderos, salvo el derecho de las partes. ¿Qué partes? Pues las partes que se consideren afectadas, salvo el derecho de las partes de redarguirlos, de nulidad o de falsedad. Ya vimos que hay nulidad de forma y nulidad de fondo. La nulidad de fondo puede ser absoluta, puede ser relativa. La falsedad, ya lo leímos también, lo mencionamos en clase, falsedad material, falsedad ideológica. Si alguien dice es falso, salvo el derecho de las partes de redarguirlo de falsedad. Pero no es suficiente con decir eso, tenemos que ir ante un juez para demostrarle que el instrumento es nulo o es falso. Hay nulidad del instrumento o es falso el instrumento. Esa es la fe pública. Es una facultad, es una presunción de veracidad. ¿De dónde surge la fe pública? Bueno, pues surge como un deber del Estado, en el artículo 2 de la Constitución Política, deberes del Estado, garantizar a los habitantes de la República la seguridad. ¿Qué clase de seguridad? Pues la seguridad jurídica de los actos o contratos que el notario autoriza. Hay seguridad. Yo no puedo ir con el notario hoy y decirle, mire, vengo, voy a vender el inmueble, aquí está la persona que me lo va a comprar, ya me pagó el precio, mañana, al día de mañana llego con el mismo notario, otro notario, y digo, ayer vendí el inmueble, me arrepentí, ya me arrepentí. Ya me arrepentí porque ya no quería venderlo y hay otra persona que me paga más. Yo no puedo hacer eso. Y el notario no lo va a hacer. Salvo que yo llegue con la otra parte y le digamos, mire, vamos a rescindir el contrato, porque la otra parte está de acuerdo, pero unilateralmente el vendedor no. O el comprador, porque puede ser que también llegue el comprador, mire, ya me arrepentí, ya vi el inmueble, no me parece, yo pensé que era otro, está en otro lugar, no me gusta el inmueble, yo quiero devolver. No se puede, porque hay seguridad jurídica. Y esa es la fe pública, ¿sí? Confiere certeza, seguridad jurídica, es una presunción de veracidad. Artículos, ya leímos el 2 de la Constitución Política de la República, el 1 del Código de Notariado, leímos también las disposiciones transitorias de las disposiciones generales del Código Penal, porque el notario es funcionario público. Ahí se regula, ¿sí? Bien, si no hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones, vamos a pasar al principio de publicidad. Principio de publicidad. La publicidad de los actos de la administración son públicos. Todos los actos de la administración son públicos. Estaba leyendo yo un libro la semana pasada sobre una figura que de hecho, no sé si está el licenciado Sebastián. En la otra sección sí estuvo el licenciado Sebastián, estuvo el licenciado Rudy, estuvo la licenciada Salazar, y el equipo ya se va completando. Ellos estuvieron en la otra sesión, pero no sé si existe esa figura jurídica en el derecho penal, que cuando se atenta contra un funcionario público, pues se aplican agravantes, son muy interesantes. Se aplican agravantes.
cuando se atenta a un funcionario público. El notario es un funcionario público. Es un funcionario por disposición de la ley. Ya lo leímos en donde está regulado. Pero lo que queremos decir es el principio de publicidad que está regulado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República. Le voy a pedir favor a Aldo Fabricio Gramajo, si está presente. Ay, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. ¿Cómo está usted, Aldo? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, estoy bien enfermo. Ay, ¿qué le pasó? ¿Se descuidó? Sí, no me he cuidado bien, tengo gripecita. A ver, ¿lectura? ¿Se siente bien para la lectura? Sí, no tengo pena, dígame. Bueno, 29 de la Constitución, por favor. Licenciado, es el artículo 30 que había mencionado. Sí, pero creo que vamos a leer el 29 que regula eso. Ok, artículo 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Tenía razón el estudiante. Es el 30, por favor, Aldo, disculpe. Ok, no te preocupes. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo de que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Veamos, esto es muy interesante, esas últimas líneas. Todos los actos de la administración son públicos, salvo que se trate de asuntos militares o de seguridad nacional. Es razonable que estén limitados o que se trate de datos proporcionados por particulares en calidad de confidencia. ¿Sí? El notario, ¿ante quién actúa? Actúa en la esfera de los particulares. Son los particulares los que solicitan su función notarial. Nos acompañaba la notaria Salazar y le digo, es que el notario no trabaja, y se sorprende y me dice, sí, el notario no trabaja, porque si el notario trabajara, claro, hay unos notarios que sí trabajan, porque tienen patrono, tienen horario, tienen sueldo, tienen prestaciones, tienen vacaciones. Entonces, eso es cuando el notario trabaja, porque hay un contrato de trabajo, hay un patrón. Pero nosotros los notarios ejercemos en la línea, no tenemos patrono, todos los días y horas son hábiles, no tenemos horario, no hay nada que jornada ordinaria, jornada mixta, no hay jornada nocturna, no hay. Todos los días y horas son hábiles. El notario no trabaja. Y cuando digo esto se sorprende, porque todos lo pensamos que es como trabajo. No, lo que hacemos es ejercemos nuestra profesión liberal, no percibimos sueldo. ¿Qué percibimos? Estipendios. Eso es lo que percibimos, estipendios. Dicho en otras palabras, lo que percibimos son honorarios. Son honorarios. Y entonces el principio de publicidad se basa en eso, salvo los casos estados por particulares en calidad de confidencia. Eso quiere decir que esos datos, si leemos el artículo 5 del Código de Ética Profesional, vamos a ver que toda la información que recibimos de nuestros... No hay necesidad que el cliente nos diga, lo que le voy a decir, se lo voy a decir en calidad de confidencia. No. Todo lo que nuestros clientes nos van a manifestar siempre, porque hay clientes tal vez ni conocen el sigilo profesional, hay quienes ni conocen el secreto profesional, sigilo profesional, y el notario lo que recibe, lo que escucha, los documentos que tiene, los documentos que lee, todo es en calidad de confidencia.
Por eso el artículo 5 del Código de Ética Profesional regula: guardar el secreto profesional es un deber y un derecho, ¿no? Es un deber y es un derecho guardar el secreto profesional. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el principio de publicidad? Porque todo lo que el notario hace, por eso se llama notario público, porque estamos al servicio del público, prestamos una función pública. Pero el principio de publicidad regulado en el artículo 30, y le agradezco al estudiante que nos hizo la observación del artículo 30 de la Constitución Política de la República, tiene ciertas condiciones en el derecho notarial. Vamos a leer, vamos a ver aquí, Alejandro Soto, ¿estará presente Alejandro Soto? Está presente y si tiene su código de notariado. No está Alejandro Soto. Bueno. Erika García. No está. Alejandro, está Alejandro. ¿Puede activar su micrófono, Alejandro? No tiene. Sí, ya les encargo que tengamos nuestras leyes, nuestro micrófono, para poder. Bueno, espero que la próxima sesión virtual ya lo tenga preparado. Si no hay la presencial, si no me va a decir que no tengo micrófono. Yo le llevo micrófono en la presencial. Bueno, muy bien. No hay que prometer ni hay que jurar. Es un principio de los profesionales del derecho. No hay que prometer ni hay que jurar. Sí, así es. Bueno, vamos a ver. Veamos Eunice Ordóñez. Está Eunice Ordóñez. Sí, Lick, aquí estoy. Excelente. Muy bien, Eunice. Le oímos muy claro. A ver, leamos por favor el 22 del Código de Notariado. Ok. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de jurisdicción, previa audiencia por 24 horas, quedará al notario, dictará la resolución que corresponde. Muy bien, muchas gracias. Vemos ahí hay elementos muy importantes. Ahorita lo leímos, vamos a tratar de estudiar el artículo 22, las escrituras matrices. La escritura matriz es la que está en el protocolo, es la original, es la que redactamos en papel sellado especial para protocolo. Y se llama matriz porque de ahí nacen, de ahí surgen las copias, las traducciones. Más adelante hay un tema que se llama formas de reproducir la escritura matriz. Y hay distintas formas, cómo reproducimos la escritura matriz. Pero veamos el principio de publicidad. Ahí usted tiene la presentación, que el principio de publicidad tiene dos elementos. Elemento de consulta. ¿Qué es eso de consulta? Bueno, la persona interesada llega con el notario y le manifiesta que, mire, fíjese que estoy enterado de que mi progenitor, es decir, mi padre, mi papá, vino a otorgar una escritura acá. Quiero saber de qué se trata la escritura. O puede ser que le diga, mire, mi cónyuge vino a firmar una escritura. Quiero saber de qué se trata, si es de los bienes que hemos adquirido dentro del matrimonio. Quiero saber qué está haciendo. Es una fase de consulta, está consultando. Pero debe de cumplir cierto requisito, que tenga interés. Que tenga interés. ¿Y cómo se va a acreditar ese interés? Bueno, si es descendiente, si llega que el progenitor, mire, me enteré que mi papá en un tiempo vino a traer testamento, quiero saber cuál es el contenido del testamento. Estamos consultando, fase de consulta.
Pero tengo interés. Ah, es que es mi progenitor. Ah, bueno, está el interés. ¿Cómo va a demostrar que es su progenitor? ¿Cómo va a demostrar que usted es descendiente de la persona que otorgó el testamento? Traigo mi certificación de partida de nacimiento. Con eso acredito que tengo interés por ser descendiente, por ser cónyuge. Tengo interés y aquí está mi certificación de partida de nacimiento. Entonces, para que los instrumentos públicos que el notario autoriza puedan ser públicos, se necesita que haya un interés, porque la Constitución Política de la República limita que esos actos o contratos que fueron declarados ante el notario en calidad de confidencia no son públicos, salvo que la persona tenga un interés. Pero el artículo de que la persona tiene que acreditar un interés debe cumplir el requisito que el notario esté presente. El notario tiene que estar presente, porque el notario va a cuidar lo que la persona va a decir, mire, aquí está el protocolo. Ah, me lo permite, voy a tomar unos apuntes. Lo puede hacer. Fase de consulta y el notario está presente. Esa es fase de consulta. En el Archivo General de Protocolos, en el edificio de la Corte Suprema, está el edificio de la Corte Suprema y está la torre de tribunales. En el edificio de la Corte Suprema, en la parte del sótano, hay una sección del archivo protocolos. Cuando uno quiere, cuando la persona interesada quiere saber el contenido de un instrumento público, puede ir al archivo protocolos en el sótano y demostrar el interés. Tengo interés, necesito una copia, tengo interés en saber lo de una escritura de tal año, de tal fecha, del notario fulano que ya falleció. La persona encargada va, busca el protocolo del notario que falleció y se lo pone a la vista. Se lo pone a la vista para que se tome apuntes, porque está en la fase de consulta. Y posiblemente, mire, fíjese que esto está muy extenso. Tiene muchas hojas y no me da tiempo a leerlas. Se termina la fase de consulta y viene la fase de copias. Voy a llevar una copia. No voy a llevar. Ah, pero es que fíjese que eso se trata de un testamento, no se lo podemos mostrar. Porque el artículo 22, salvo el caso de los testamentos y donaciones por causa de muerte, solo el otorgante, mientras viva, dice, las donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, solo a ellos les corresponde ese derecho. Yo otorgué un testamento y a mí se me olvidó cuáles fueron los términos, porque hace muchos años voy con el notario. Aunque yo como notario podría autorizar mi propio testamento, pero estamos en el caso figurado. Voy con el notario y le digo, mire, quiero saber, recordarme, ya no me acuerdo, perdí la copia que usted me dio su oportunidad. ¿En qué términos otorgué mi testamento? Quiero una copia. La fase de copias. Y vean la trascendencia que tiene. Si el notario se niega, la persona interesada puede ir ante un juez y decirle, el notario fulano de tal se niega a permitirme que yo haga una consulta de la escritura. Se niega a extenderme una copia de la escritura. El juez le va a dar audiencia al notario y le va a preguntar, mire, ¿por qué no extiende la copia? Bueno, porque no se me ha acreditado el interés, puede contestar el notario, es una de las respuestas. Señor juez, no se me ha acreditado el interés que tenga. Porque el artículo 30 de la Constitución Política de la República me faculta a que estos casos proporcionados en calidad de confidencia y el artículo 5 del Código de Ética Profesional me regula que guardar el secreto profesional es un deber y es un derecho. Yo no puedo extender esa copia, esa consulta o ese testimonio, no puedo, porque no me ha acreditado el interés. También puede contestar, es que se trata de un testamento. Cuando se trata de un testamento,
tiene que llevar la certificación de defunción, no copia, la original, la certificación de defunción. Y va a decir el notario, el testador ya falleció. Una vez que falleció el testador, el testamento se hace público. Esa es el principio de publicidad. Y vamos a ver. Sí escucho, ¿vale? Licenciada, yo tengo una duda con respecto al protocolo, que dijimos que el protocolo y el registro notarial es lo mismo, ¿verdad? Pero Correcto. con respecto a los instrumentos públicos que están dentro de ese protocolo o dentro de ese registro notarial, ¿solo son 4 o los 7 que habíamos mencionado? 4. Si no es campaña política, por favor. 4 instrumentos públicos. Artículo 8. Sí. Artículo 8 del Código de Notariado. Reforzamos artículo 9 del Código de Notariado. Ahí hay 4. Tanto en el 8 como en el 9 hay 4 instrumentos públicos. Y en el 962 del Código Civil, perdón, en el 8 y el 9 hay 3. Pero en el 962 del Código Civil está el 4º instrumento público. De los 7 que vimos, 4 en el protocolo, como usted correctamente lo dice, en el registro notarial. ¿Sí? Bien. Si está clara la duda, veamos entonces. Vamos a ver aquí. Estamos pidiendo a favor de la lectura, porque así participan ustedes y participamos todos. Licenciado, ¿cuál es el otro instrumento que encontramos ¿qué dijo? ¿En qué códigos, en qué artículo civil dijo usted? 962 del Código Civil. 962. Ahí tenemos el otro instrumento público. Y así lo califica el propio artículo. Veamos, Gabriela Ramírez. Yo les pedí favor que completo aquí en la plataforma. ¿Saben por qué? Porque muchas veces hay estudiantes que tienen los mismos nombres y los mismos apellidos. Entonces, por favor, consignen su nombre completo. Gabriela Ramírez. ¿Está presente, Gabriela? Sí, licenciado, dígame. Muy bien, hágame favor. Lea el artículo 74 del Código de Notariado, por favor. 7.4, ¿verdad? Sí, 7.4. Muy bien. Artículo 74. Si el notario se negare a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que proceda. Y si ella fuera en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Muy bien. Veamos el contenido así muy someramente. Yo sé que ustedes lo van a hacer más despacio, pero yo al menos por cuestión de tiempo solo voy a ver un par de cosas del artículo. La fase de copias. Ya vimos la fase de consulta en el 22. Ahora veamos la fase de copias. En el artículo 73 del Código de Notariado se regula. El notario está obligado, ¿eh? Obligado a extender testimonios o copias. Esa es la fase de copias. Entonces, yo necesito una copia de esa escritura. El notario está obligado a extendérmela, siempre y cuando haya yo acreditado el interés. Siempre y cuando no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, salvo que el otorgante haya fallecido y yo le lleve la certificación de defunción al notario. Entonces ahí se hace la fase de copias. Las copias que extiende el notario son de distinta categoría.
Tenemos copia simple, tenemos testimonio, tenemos copia legalizada, tenemos testimonio especial. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo? ¿Qué copias? Yo le puedo pedir al notario una copia simple. Una protocolo, lo ingresa a la fotocopiadora, lo reproduce y entrega la copia simple. Le puedo pedir un testimonio. El notario introduce en la fotocopiadora, reproduce el instrumento y le hace una razón. Le hace una razón. El artículo 67 del Código de Notariado. Ahí le hace una razón. Y ustedes han leído esa razón. Estoy seguro que han leído esa razón. Al mucho le ponen es primer testimonio. Nosotros no le vamos a decir. Nosotros le vamos a decir es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad. Y vamos a seguir en su momento. Pero esa es la copia que podemos entregar. Si el notario se niega a hacer efectivo el principio de publicidad en su fase de consulta, conforme al artículo 22, la persona puede ir ante un juez. El juez le da audiencia por 24 horas para que se pronuncie el notario. Si el notario se niega a hacer efectivo el principio de publicidad en su fase de copias, la persona puede ir ante un juez. El juez le va a dar audiencia por 24 horas al notario. Si el notario se niega, se puede ordenar la extracción del protocolo. Y va a nombrar a otro notario para que esté presente, porque ese es un requisito esencial, que el notario esté presente al momento de la fase de consultas, al momento de la fase de copias. Pero si el juez lo obliga, el notario puede salir. Ahí está el protocolo, yo me voy. Ya no se puede realizar porque hay el protocolo, pero no está el notario. Sí, Antonio, lo escucho. Licenciado, una pregunta. ¿Cuál fue los 4 tipos de copias que uno puede dar? Que uno puede otorgar. Está el testimonio, la copia simple, el testimonio especial, la copia legalizada. Pero eso es para que tengamos la idea qué copias podemos entregar. Esa es la idea ahorita por el momento, porque estamos al principio de publicidad, en la etapa o en la fase de copias. ¿No? Que esté presente el notario, que se acredite el interés que tiene la persona, y si se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, solo al otorgante se le puede dar una copia o una consulta. Pero si ya falleció el otorgante, se pueden extender copias. Le escucho, Antonio. Licenciado, no sé si ya lo había dicho, pero a mí no me quedó claro cómo es que se acredita el interés. Dependiendo si usted dice yo soy el cónyuge, pues con la certificación de partida de matrimonio. Si usted dice yo soy el descendiente, es decir, yo soy el hijo, pues con la certificación de partida de nacimiento. Si usted dice yo soy el representante legal de la sociedad, con el acta donde consta que usted es el representante legal. Ahí se acredita el interés, ¿no? Documentalmente. Si es testamento o donación por causa de muerte, además de acreditar el interés, si es descendiente, mire, yo soy hijo y puede ser que me hayan instituido heredero, quiero saberlo, tengo interés. Ah, ¿cómo le voy a mostrar el interés? Mi certificación de partida de nacimiento. Pero como es un testamento o una donación por causa de muerte, además del interés, tengo que acreditar que ya falleció el otorgante. Si no, no se puede. ¿Sí? Ahí estamos. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Bien. Entonces, en la fase de copias, vean los artículos que estamos leyendo al principio de publicidad. Artículo 30 de la Constitución Política de la República, artículo 22 para la fase de consultas, artículo 74 para la fase de copias, y en el artículo 75, en el artículo 70,
Se fue el IGUA. Lo perdimos. Bueno, buenas tardes. No son mentiras. Caducó su sesión, pero no la nuestra. Feliz tarde, chicos. Quedaban 5 minutitos. ¿Será que hasta ahí nos va a dar? Bueno, nos quedamos en publicidad, entonces. Supongo que podemos presumir que el licenciado ya no va a regresar. Se ha de haber vencido el tiempo, por eso es que ya no le dio tiempo a retirarse y despedirse. Cabal. Como diría el licenciado, bueno, nos vemos en la próxima sesión. ¿Ya regresó? Sí, por aquí estamos. Hubo una falla técnica, disculpen. Sí, aquí estamos. Aquí estábamos, una falla técnica. Bien, entonces estábamos en la fase, en el principio de publicidad, en la fase de copias. Veamos en el artículo 74, perdón, 72, no, 75, perdón, me desconcentró la falla esta que hubo. En el artículo 75 del Código de Notariado vamos a encontrar regulado mientras viva el otorgante de un testamento o una donación de causa de muerte, solo a él podrá extendérsele testimonio o copia del instrumento. Fase de copias. El principio de publicidad tiene esas dos etapas, la fase de consulta y la fase de copias. Pero veamos, si ya vimos que tiene que haber un interés, si ya vimos que tiene que estar presente el notario. Ahora veamos a alguien que haga favor que tenga su código civil. Pregunto así, ¿quién tiene su código civil al alcance? Muy bien, 1194 del Código Civil, por favor. 1194. Y les pido disculpas, la falla fue porque oprimí un botón que no tenía que oprimir por la presentación. Y disculpen, ya estamos de vuelta. Listo, licenciado. Sí, por favor. Okay. 1194. Así es, artículo 1194. Muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado. Vemos ahí el fundamento jurídico que para acreditar que ha fallecido el otorgante de un testamento o una donación por causa de muerte, debe demostrarse la certificación de partida de defunción, ¿no? Y así se va a inscribir el testamento, se va a anotar en el registro de testamentos esa declaración de última voluntad que hizo la persona en su oportunidad. Vean cuántos artículos vamos leyendo para el principio de publicidad.
No es únicamente decir todos los instrumentos son públicos, salvo los testamentos y donaciones por causa de muerte. No, tenemos que explicar bien todos estos elementos que giran alrededor del principio de publicidad. Y todavía vamos a leer, para ir terminando, el artículo 76 del Código de Notariado, que regula lo siguiente: no puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que se le hayan cancelado los gastos y los honorarios de autorización del instrumento, es decir, de la escritura, del testamento, del mandato, ¿sí? Y sin que se le anticipe la expedición del testimonio conforme el arancel. Es decir, el notario tiene derecho a honorarios por autorizar el instrumento público. Tiene derecho a que se le reintegren los gastos que ha efectuado, por supuesto conforme los comprobantes de los gastos que ha efectuado. Tiene derecho a que se le paguen honorarios por extender un testimonio. Y eso está regulado en el arancel. En el artículo 109 del Código de Notariado está regulado, del 106 al 109, está regulado lo concerniente al arancel del notario. Y entonces vamos a encontrar en el artículo 109, en el numeral 6, qué honorarios tenemos derecho cuando extendemos el testimonio. Para terminar, alguien que tiene ahí su Código Civil, le voy a pedir favor que lea el artículo, aunque esto creo que ya lo han leído ustedes cuando les he pedido que lean el contrato de servicios profesionales, el artículo 2033 del Código Civil, y ahí vamos a concluir. ¿Alguien hace favor? 2033 del Código Civil. Con gusto, licenciado. Gracias. Artículo 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Ahí te voy a resumir. Ese precepto público resumido la exposición que hicimos en cuanto a secreto profesional. Ustedes leen el 5 del Código de Ética Profesional, se van a dar cuenta que es un deber y es un derecho. Bien. Si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones, escucho, Valeria. Sí, licenciado, con relación a los fundamentos, cuando estamos hablando de consulta nos referimos al artículo 22, ¿verdad?, del Código de Notariado, y cuando hablábamos de copias, del artículo 73 al 76. Sí, hablamos también del 30 de la Constitución Política, porque en sí hablamos del principio de publicidad en general, que tenga sus elementos, sus peculiaridades, copias, consultas, limitantes, requisitos, que esté presente el notario, que tenga interés la persona. Esos elementos son los que expusimos. Le escucho, Erika. Licenciado, disculpe, ¿sea que podría brindarnos una definición así breve de protocolo? Bueno, pues está en el artículo 8 del Código de Notariado, es una definición jurídica, porque definiciones doctrinarias hay muchas, pero nos basamos en el artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firma. Tendríamos que sumar transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado y demás documentos que el notario registra. Esa sería la definición. Yo le sugiero que anote ver 962 del Código Civil, porque va a introducir usted el otro instrumento público, que sería el cuarto instrumento público, que forman el protocolo. Y el término al final, y demás documentos. La parte instrumental, ya lo dijimos, son 4 instrumentos públicos, pero ahora viene la parte documental y demás documentos
que el notario registra de conformidad con esta ley, es decir, de conformidad con el código de notariado, porque es una ley, no es un código, es una ley. ¿Sí? Bien. Entonces, eso, si hay otra duda, otro comentario, alguna otra observación, y como dijo el estudiante por ahí, nos vemos en la próxima sesión. Sí, Valeria. Entre otras cosas. Con respecto al arancel de, por ejemplo, usted nos mencionaba el artículo 109, numeral 6, que dice, por autorización de un testimonio, el notario va a cobrar los honorarios de 50 quetzales cuando fuere el protocolo del mismo año en que se solicita, y de 75 por los años anteriores. Cuando se refiere a años anteriores, para, o sea, ¿cómo no entiendo muy bien lo de los años anteriores a la hora de autorizar? No me gusta hacerlo, pero me voy a poner yo de ejemplo, para que tal vez sea comprensible. Yo tengo 38 años de ser notario. Tengo 38 tomos de protocolo. Un tomo o 2 tomos por año, son 38, digamos, uno por año. La persona viene y me dice, necesito una copia, un testimonio de una escritura que hace 5 años, que otorgué hace 5 años aquí con usted. Voy a donde están mis protocolos, no son míos, son del Estado. Voy donde están los protocolos a mi cargo, la palabra correcta. Busco el de hace 5 años, que sería en el año 2020 o 2019, y busco la escritura. Por ese testimonio que está en años anteriores al que estamos, tengo derecho a cobrar como mínimo 75 quetzales de honorarios. Ahora, si viene y me dice, mire, ayer, la semana pasada, a principios de enero de este año, otorgué un instrumento, necesito un testimonio, es de este año. Años anteriores, a partir del año pasado, a cuando se empezó a ejercer la función. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Me expliqué ahí? Sí, licenciada, todo muy claro. Bien. Quiero pedirles algo. Como aquí se trata de que tenemos que estar estudiando, y el arancel de notarios está regulado del 106 al 109 del Código de Notariado. Sin embargo, también hay asuntos regulados en el contrato de servicios profesionales, en cuanto a derechos, a obligaciones, quién paga, cómo se paga, llegan 2 personas, quién de las 2 paga. Está regulado en el contrato de servicios profesionales. El arancel del abogado es aparte. El arancel del abogado está en el decreto 111-96. Ahí ha regulado el arancel. Esa es la diferencia. Entre otras cosas, nos vemos en la próxima sesión, que será el día viernes, vía virtual. ¿Sí? Que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, licenciado.